Muchísimas gracias. Un saludo especial a los organizadores de este evento internacional y a los compañeros aquí presentes. Desde la República Dominicana, yo quiero darle las gracias en nombre de mi país porque aquí estuvo la familia y nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte. Venezuela, gracias. Voy a tratar de ser también breve, voy a leer muy rápido esta ponencia en la que voy a resaltar por qué Pichincha, esta batalla, nos reclama e inspira hacia la nueva independencia. Todos sabemos que el siglo XIX latinoamericano está marcado por acontecimientos tan importantes, tan impactantes e impresionantes quizás, únicos, como es el caso de esta lucha por las independencias de los países latinoamericanos. Sin lugar a dudas, este hecho generó varias expectativas en el mundo. El siglo XV, de pronto nuestra América se halló encontrada, descubierta por un marinero genovés, y fue rápidamente, de pronto así, convertido en tierra de España, luego de Inglaterra, de Holanda y de Portugal. Estas tierras extendidas de norte a sur en este hemisferio occidental se liberaron de sus metrópolis en el siglo XIX. La emancipación de estas colonias tiene su punto de partida en acontecimientos claves que ya hemos visto en el siglo XVIII. Y aquí yo quiero resaltar que además de esas ideas emanadas de la Revolución Francesa, de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, hay un hecho único en este proceso que, si bien sirvió de inspiración, es posible que fue el único que sirvió también de susto a muchos de los países o de las oligarquías americanas que estaban involucradas en el proceso de emancipación. Me refiero a la gloriosa revolución haitiana, porque esta revolución se atrevió a declarar la abolición de la esclavitud. Es el único país del mundo que tuvo la osadía de primero pensar en la libertad social, en la dignidad de los esclavizados, y no solamente en el territorio de lo que hoy es Haití, sino que inmediatamente el líder de los negros, Toussaint Louverture, aprovechando el Tratado de Basilea, pasó a la parte este, porque irresponsablemente o estratégicamente España cedió a Francia en el Tratado de Basilea. Aquí tenemos en Toussaint una actitud insular y una posición clara antiesclavista, convirtiéndose la isla de Santo Domingo en un punto de referente en cuanto a la cuestión fundamental que era la abolición de la esclavitud. Haití rompe el esquema de todas las independencias que se van a dar en el continente. Destaco en estas notas que me facilitó un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cómo las reformas borbónicas se convirtieron en un elemento también provocador de estas independencias latinoamericanas, porque las mismas sirvieron en cierta medida para despertar en las oligarquías criollas ese deseo de independencia, ese deseo de libertad. Los eventos antes mencionados, que aquí estoy resumiendo aceleradamente, se engloban en las causas internas y externas, muy determinantes, por cierto, en el caso que nos ocupa, porque demostraron en este sentido que el poder colonial era vulnerable, finito y sustituible. Pero los otros factores internos acumulados, inculcados por 3 siglos, se convirtieron en verdaderos volcanes que solo esperaban el primer agujero para eclosionar. Y así fue.
Y esos elementos internos fundamentales fueron, a mi modo de ver, esa explotación de los indígenas expresada en la mita, la encomienda, los atropellos a los criollos, los altos impuestos, el monopolio comercial, el absolutismo y obviamente la formación de una aristocracia empoderada, ilustrada y no tomada en cuenta en las altas esferas del poder colonial, menospreciando así a los nacidos en América. El deseo de libertad, esos y otros tantos elementos internos se convirtieron en síntesis quebrantadores del orden colonial. Y no podía ser de otra manera, porque la España que aparentemente descubrió América, decía nuestro ilustre profesor Juan Bosch, era una España que venía con problemas, una España monárquica, absolutista, feudal, cuando Europa se encaminaba hacia un despertar burgués y revolucionario, si se quiere decir. Mientras Europa iba hacia un capitalismo, España se iba atrás hacia un feudalismo intolerante. Recordemos la expulsión en su territorio de los judíos después de tantos años de lucha. El catedrático y especialista en historia latinoamericana, Brian Hackney, en su publicación La quiebra del gobierno metropolitano y la crisis del régimen imperial, plantea que la monarquía estaba en declive, desmoronándose. Y el curso de la disolución antes de la crisis dinástica de 1808 y antes del estallido de las revoluciones hispanoamericanas de 1810. Asume en consecuencia que estas independencias de las colonias hispanas fueron la derivación de en un momento de esa quiebra del propio sistema o régimen español y de esas condicionantes internas como fueron esa explotación, ese atropello, esa subordinación y la gestación de colonias que no pudo mantener a lo largo de su historia. Y obviamente esos eventos motivadores de la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias y obviamente ese ejemplo de ese país hermano, la República de Haití. La batalla de Pichincha nos inspira, ¿por qué? Esta batalla que hoy conmemoramos sus 200 años, la miro desde el presente como un hito inspirador hacia la nueva independencia. Parto de la siguiente idea que pude extraer de unos de los periódicos digitales del Congreso Andino que dice: entre las causas más importantes que desencadenaron este hito histórico para la región andina se encuentran, cito, el sueño de emancipación de Quito, Guayaquil y la cuenca de la corona española. Aquí quiero resaltar la expresión sueño de emancipación, porque en nuestra América Latina de hoy, la América Latina del siglo XXI, no la del siglo XIX, sino la América Latina que vive en un complejo momento histórico en donde la globalización ya no es una amenaza, sino una realidad que intenta borrar nuestras economías, la soberanía, nuestras identidades, nuestras fortalezas, nuestra ética, el medio ambiente, nuestra fuerza laboral, nuestras relaciones de familia, nuestros vínculos cotidianos, nuestras relaciones internacionales. Ese sueño de emancipación se traduce en el entramado peculiar del presente como un llamado constante y permanente a la lucha. Sí, a la lucha con la misma bravura y tenacidad de Pichincha contra los males que intentan mantenernos más en la dependencia, en el subdesarrollo y en esa panacea de que el nuevo orden mundial nos conviene para avanzar hacia el verdadero bienestar y progreso. Guerra, Vilaboy, Sergio, caracteriza como radicales
los cambios ocurridos a nivel internacional con el desplome del socialismo en Europa Oriental y la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas, abriendo, según plantea, una fase en la historia de América Latina insertada en un triunfalista nuevo orden internacional de signo unipolar que Estados Unidos ha ido tejiendo como única superpotencia militar, aparentemente, subrayo yo, a contrapelo, obviamente, de sus conocidas e insolubles dificultades económicas y financieras. El esquema del neoliberalismo y la globalización coloca en la agenda latinoamericana un campo de batalla a enfrentar con esa bravura de Pichincha, con inteligencia, con unidad y visión de que aquella gloriosa batalla de Pichincha puede ser ejemplo para seguir la lucha. Si la globalización persiste como una realidad y como una amenaza a nuestra identidad y para la consolidación del Estado-Nación, resultante justamente del proceso emancipador del siglo XIX, y que con sobrado heroísmo llevaron a cabo nuestros héroes y heroínas, con más razón para que América Latina se mire en los espejos del pasado y con auténtica sinceridad y disposición reasuma la unidad como opción de defensa, de lucha y de resistencia, y sobre todo de gestación autocrítica de una nueva unidad que, corrigiendo errores o limitaciones del pasado, pueda provocar la unidad que en verdad cohesione de forma firme en un bloque de fuerza a nuestras repúblicas latinoamericanas. ¿Por qué? Según nos plantea Monfort Ricardo, una debilidad del pasado en el proceso de las independencias que no podemos soslayar en un nuevo proceso unificador, sostiene el citado autor. Después de algunas décadas de guerra, los países recién surgidos eran demasiado débiles para establecer realmente el orden republicano. El soberano, el pueblo, seguía siendo un nebuloso punto de referencia para imponer un nuevo Estado-nación en el sentido de una comunidad de valores duradera en una estructura étnica extremadamente heterogénea. Ahí se plantean tres elementos claves que no podemos obviar: la debilidad de las nacientes repúblicas, la tímida presencia del pueblo como referente y la variedad étnica. La debilidad de las nacientes repúblicas fueron recogidas en algunas de las estrofas del gran poeta chileno Pablo Neruda. Así decía el poeta: ya se sabe que un día declaramos la independencia azul de nuestros pueblos. Una por una, América Latina se desgranó como un racimo negro de nacionalidades diminutas con mucha facha y poco dinero. Andamos con orgullo y sin zapatos y nos creemos todos caballeros. Cuando tuvimos pantalones largos, nos escogimos pésimos gobiernos. Rivalizamos mucho en este asunto. Santo Domingo se sacó los premios. Este poema, versainograma, fue hecho a raíz de la segunda invasión norteamericana a nuestro territorio por Estados Unidos en 1965. Sabemos que hemos avanzado mucho en esos tres aspectos. Sin embargo, quiero reforzar la importancia del segundo elemento que refiere el autor, es decir, el pueblo. Hay diversas acepciones sobre este término. Asumo la que nos ofrece González Marín cuando dice, desde la teoría del Estado, plantea varias definiciones del vocablo pueblo. Destaco aquí la que él resume como la definición marxista de pueblo. Desde esa concepción, el pueblo es el proletariado. Es el grupo humano explotado
el grupo humano que no explota a otro dentro de una misma sociedad. Retomando así a Pérez Morfón, expreso que el pueblo era un nebuloso punto de referencia. Me parece que no podía ser de otra manera, pues los gestores dirigentes estaban más preocupados en romper el orden colonial, o sea, crear la patria grande como eslabón de entrada a un mundo nuevo. La historia siempre se lee con ojos del presente y cada generación y cada acción en la historia responde a las condiciones objetivas y subjetivas del momento. Las limitaciones las vemos hoy y qué bueno que sea así, porque eso denota que estamos haciendo una crítica, una historia que reflexiona, que analiza y cuestiona. Esa manera de hacer historia, diría nuestro Eugenio María de Hostos, se llama historia del bien, la que analiza, cuestiona, critica y no se queda solamente exaltando las grandes acciones. Hay que ver también lo que nos puede servir de punto de partida para el necesario cambio. Hoy, en el necesario proceso unitario de América Latina, no debe soslayarse esa inclusión real del pueblo. El pueblo latinoamericano de hoy, que no es el del siglo XIX, hoy es más compleja su caracterización y situación. Además de numeroso, el pueblo de hoy tiene muchas demandas, muchas carencias, muchos temas, muchos anhelos. Imposible dejar de lado en esta unidad temas como la violencia de género, la participación de la mujer, la violencia estructural del sistema, la marginalidad, la sobrepoblación, la migración, la inducción cada día más creciente al consumo, a consumir todo lo que sea. No podemos dejar de lado la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la alienación cultural, entre otros tantos males. Pero tampoco podemos dejar de ver en esa mirada las situaciones, las luchas, las protestas, las formas creativas en que el pueblo de hoy latinoamericano busca un cambio significativo. Es decir, estamos en América nuevamente en tiempos que demandan revolución. En ese sentido, me adhiero a lo que dice Omar Hacha cuando plantea: pensar la revolución impone la tarea de reflexionar sobre los hechos vividos de la realidad y captar sus tendencias en una dimensión nueva, acorde con el momento actual, sin menospreciar los valiosos aportes de los líderes inspiradores de la batalla de Pichincha. Pichincha nos inspira no solo por ser el producto de un deseo de autonomía, lo cual de por sí es grandioso, legítimo e irrenunciable, sino también en el componente de su liderazgo. Ahí sobresalen líderes como Abdón Calderón, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar y también esas mujeres allí presentes. También resalta el autor que cité anteriormente que en esa gloriosa batalla Antonio José de Sucre dirigía con paciencia y decisión. Dos elementos que debemos tomar muy en cuenta en este presente emblemático. Se combatía irresistiblemente con muertos y heridos que rodaban por el precipicio. Entre los soldados de la independencia había un joven que desde hace tiempo se distinguió con su valor y serenidad ante el peligro. Herido combatía con ejemplar valor y gritaba y gritaba: adelante amigos míos, avancen muchachos. Y este joven era el héroe Abdón Calderón. Lo ejemplar e inspirador, de este relato lo convierto en necesidad o en propuesta. Es decir, nuestra América de hoy requiere de líderes así,
renovados, persistentes, motivadores. Precisa que nos llenemos de muchos jóvenes como Abdón, valientes, persistentes. Necesitamos más voces que griten: adelante, amigos míos. Necesitamos líderes así de serenos, pacientes, pero firmes, como Sucre, y visionarios como Simón Bolívar, capaces de unir con creatividad y heroicidad los desafíos que nos convierten en una América Latina que avanza a pasos aparentemente lentos hacia el porvenir victorioso. Pichincha nos inspira hacia la nueva independencia, pues ella sirvió de puente. La batalla de Pichincha, expone Lazo Cuevas, abrió una nueva etapa en la lucha por la independencia. Eso nos obliga a mirar los desafíos no solo nuestros, sino también del planeta que nos sirve como morada, porque justamente América Latina debe emprender una nueva independencia, una nueva intervención de cara a su realidad interna y de cara al mundo que nos acerca cada vez más. Aquí subrayo simplemente unos 4 temas que plantea Miguel Ángel y Andrés del BBVD, donde dice los desafíos del mundo: el cambio climático, la desigualdad, la violencia y la capacidad del Estado. Muchos de estos retos, sostienen los autores citados, que enfrenta América Latina en el siglo XXI, son aquellos a los que se ha enfrentado desde su independencia hace 200 años. La dependencia en las relaciones comerciales de nuestros países son frágiles y de productos primarios en la mayoría. La violencia incesante, la desigualdad prácticamente definían a esta región en el siglo XIX. La fragilidad del entorno y de la red global es nueva, pero el desafío sin resolver sigue siendo el mismo: la institucionalización del orden a través del Estado. Aunque puede que la región no sea capaz de resolver todos los desafíos a los que se enfrenta, nada puede hacerse sin la consolidación de la capacidad del Estado y de un pueblo vigilante de sus dirigentes. Quiero agregarle un reto más: los cambios tecnológicos. Estos están generando más desigualdades, según nos explican algunos reconocidos estudiosos del tema. Los robots, por ejemplo, pueden poner en peligro hasta un 56% de los trabajos actuales. Estamos ante una tecnología disruptiva. Los robots, así como los sistemas de inteligencia artificial, incorporan cambios apresurados que de verdad nos llenan de optimismo y perplejidad. ¿Estamos preparados en Latinoamérica para estos saltos que nos pone el presente y que nos dejan atónitos? ¿Estamos preparados? ¿Están preparados nuestros sistemas educativos para este cambio de paradigma, para esta nueva manera de comunicarnos? ¿Estamos los docentes, los historiadores, en capacidad de utilizar nuestro discurso y la construcción de la historia como una estrategia, como una herramienta que desentierre a los muchos Abdón Calderón que hay por ahí? Estamos creando líderes no solo para inmolarse, sino también para que, aprovechando los avances del presente, se conviertan en portadores del cambio social que demanda nuestra América Latina. Si somos nosotros el continente joven, ¿estamos realmente preparando desde las aulas a los jóvenes para que rompan las cadenas alienantes? Estas y otras preguntas nos dicen que la conmemoración gloriosa de la batalla de Pichincha tendrá su esplendor total cuando nosotros provoquemos la nueva independencia latinoamericana. Y no olvidemos que esa nueva independencia se enmarca en una complejidad singular
y al mismo tiempo llena de pluralidad, que debe beber en los buenos ejemplos del pasado para reinventarse en un mundo cada vez más desafiante. Por esa razón, quiero terminar con esas vigorosas palabras de Abdón Calderón. Adelante, amigos míos, avancen, muchachos. Muchas gracias.